Hola, hola. Este finde he ido a ver Spider-Man No Way Home. Y lo que en principio iba a ser un vídeo largo comentando la película y todo lo que es el multiverso y el concepto del multiverso, he decidido partirlo en dos. Y en este me voy a ceñir solamente en lo que es la peli de Spider-Man No Way Home. Y en otro vídeo quiero comentar lo que es el concepto del multiverso y lo que significa para lo que es todas las películas de Marvel, tanto dentro, argumentalmente para las películas, como fuera, para lo que es la productora Marvel. Porque la verdad que me parece un plot device, un truco, lo del multiverso, muy curioso y digno para comentarlo aparte. Así que, la peli, Spider-Man No Way Home. Superficialmente, sobre esta peli, realmente no puedo decir más, supongo, que no se haya dicho ya. O sea, es una peli muy buena. Y con esta peli lo que se demuestra es, si miramos atrás, echamos la vista atrás con todas las películas de Marvel, después de estos ya casi 15 años, ¿o cuántos son? O sea, más de 10, sí, seguro, pero creo que ya son 15 años que Marvel lleva haciendo películas de superhéroes y ha renovado el género de las pelis de superhéroes. Entonces con esta peli es un testimonio más, un testigo más de cómo se ha renovado realmente el género, y Marvel lo ha renovado muy bien. O sea, si miramos en el año 2008, que es creo 2007 cuando salió la primera película de Iron Man, a las pelis de superhéroes se las tenían casilladas como simplonas, acción, como pelis muy tontas, con un argumento muy superficial, para nada profundo, para nada complejo, y simplemente era eso, las virtudes básicas, porque los superhéroes son básicos y representan virtudes muy básicas también. Porque recordemos que los superhéroes pues en realidad se inventaron en el siglo anterior, en el siglo XX. Por aquel entonces eran o representaban ideas muy simples, entonces llevadas a una sociedad con una comprensión más compleja ahora, pues claro, se te queda muy simplón. Entonces tienes que reinventarlo, renovarlo y darle siempre una vuelta de tuerca más. Y entonces, ¿qué pasa? Pues con el multiverso y con todas estas ideas, las pelis de superhéroes se han vuelto bastante más complejas y con una profundidad de guión y emocional mucho más profunda también. O sea, si tú ahora mismo te pones a ver alguna de las últimas películas, y si cogemos concretamente esta de Spider-Man No Way Home, seguramente no entiendas absolutamente nada. Necesitas más contexto, necesitas el contexto previo de los últimos 15 años, y como mínimo te tienes que ver unas cuantas películas imprescindibles para poder entender esta. Si no te quieres tragar absolutamente todas las películas anteriores, porque la verdad que el time investment, es decir, el tiempo que tienes que invertir, es mucho. O sea, si te quieres ver toda la saga de Marvel, prepara horas, prepárate un fin de semana entero o más, si no es una semana, para verte todas las películas. Yo reconozco que la saga de Marvel no la enganché desde el principio del todo, ¿vale? Yo no fui un fan desde el minuto 1 de las pelis de Marvel, precisamente por la idea de que yo antes pensaba que las pelis de superhéroes eran muy simples y a mí pues no me atraían precisamente por eso, por simplonas. Pero en el momento en el que descubrí de que existía un argumento, un meta-argumento más allá de las propias películas, y había un hilo conector entre todas ellas y una amenaza mucho más grande cósmica, y de que las películas tenían coherencia y estructura entre ellas, cuando yo me di cuenta de todo eso, inmediatamente me empezó a interesar. Y me estoy refiriendo más a Thanos, a todo lo que fue el arco argumental de Thanos entre las películas, porque eso las unía a todas. Entonces, cuando hay un meta-argumento, eso me atrapa enseguida, y por eso les di una oportunidad. Con el paso de los años, las películas fueron mejorando en ellas mismas. Y entonces aquí estamos, No Way Home, una muy buena peli a todos los niveles. Es un buen remember, está claro, es un buen toque a los nostálgicos del principio de los años 2000, con el Spider-Man de Tobey Maguire, que personalmente tengo que decir que para mí fue el primer Spider-Man. Es como que yo lo tuve durante mucho tiempo como el Spider-Man, pero verlo aquí ahora en esta peli se me ha hecho raro, se me ha hecho bastante raro, porque sí, es el más veterano de los Spider-Mans, tanto fuera de la película en nuestro mundo real, porque es el actor más veterano, como en la propia peli es el más veterano de todos, porque además es que es el que se ve que es el más mayor, y es como que el que alberga más sabiduría, es el más calmado. Pero aún así, su actuación me pareció un tanto sosa. O sea, a ver, sí, es como que él intenta ser como ese abuelo veterano que imparte sabiduría, pero aún así fue sosainas. Andrew Garfield también me pareció muy bueno, de hecho me gustó más que Tobey Maguire, pero aún así los tres estaban equilibrados, ¿vale? O sea, es como que cada uno de ellos tenía su algo, su cosa, su forma de darle su nota particular al personaje de Spider-Man. Y eso es lo bonito. Aquí es donde voy a ir con mi comentario sobre la película, y quería sobre todo comentar dos cosas con respecto a esta peli. Y es sobre todo la propia idea que introduce el multiverso, de que existen varias versiones de Spider-Man. Son varias y cada uno tiene, digamos, sus problemas, entre comillas, es decir, con sus variaciones, porque son universos paralelos que no son idénticos, pero sí, son paralelos. Es decir, en todos hay un Spider-Man, pero en cada uno es un Spider-Man y con villanos diferentes. Y por lo tanto entre ellos son distintos, con distinta personalidad, pero no dejan de ser Peter Parker. Y entonces Peter Parker, y aquí está la idea del destino, está destinado a ser Spider-Man, sea el universo que sea, y es precisamente lo que le dice Doctor
Doctor Strange en la peli, de que existe el destino y que en el macrocosmos el destino está pensado para que los villanos que intenta salvar Tom Holland, él como que intenta ir en contra del destino, pero se da cuenta de que no puede. Y entonces está predestinado a ser Spider-Man y siempre, y esto es la segunda cosa que quería comentar, a pagar el alto precio por ser Spider-Man y ser un superhéroe. Y aquí es donde voy con lo típico que hago con mis comentarios, que siempre reducir las películas a su mínimo común denominador y a la idea más básica de qué es lo que representa. Y ante todo, tanto el superhéroe de Spider-Man como en esta peli, la idea fundamental de lo que va es el precio de ser un superhéroe y de que Spider-Man tiene que pagar él siempre un precio suyo particular por ser Spider-Man, el precio de por tomar las decisiones que toma y cómo esas decisiones, las consecuencias de esas decisiones le transforman a él como personaje. Porque Spider-Man, en su origen, o al menos en su concepción, ¿qué es? Es un chaval inocente de instituto. Es decir, es joven, es puro, es inocente y por eso es tan jovial y tan alegre. Y por eso nos cayó también Tom Holland en esta trilogía suya con los Avengers. Pero en esta última peli, en esta tercera, aquí es donde llega el crack. O sea, hasta ahora con él siempre han sido todo risas, todo diversión, pero ha llegado el momento en el que Spider-Man tiene que pagar el alto precio de ser Spider-Man. Y es perder a un ser querido. En esta peli es cuando pierde a un ser querido suyo, tal y como le expresan los otros Spider-Mans de los otros universos, de que inescapablemente, sea como sea, Spider-Man está destinado a perder a alguien cercano, sea quien sea. Esto viene expresado en No Way Home, de que cada Spider-Man ha perdido a un ser distinto, pero todos han perdido a alguien. Y eso, evidentemente, le marca por dentro, lo transforma, lo hace volverse un poco más gris, más apagado. Su luz ya no brilla tanto, se vuelve un pelín más oscuro. No se vuelve malo, pero lo que mola ver es precisamente el hecho de que hayan incluido a los otros dos Spider-Mans no ha sido solo por la gracia de incluirte a los otros Spider-Mans, de hacer un remember con los tres para apelar a tu nostalgia, sino que tenía sentido narrativo para hacer evolucionar al Spider-Man de Tom Holland. Y es que Tom Holland tenía que ver a los otros Peter Parkers para darse cuenta de que él se va a convertir en eso, en esa versión que ellos ya han llegado a esa versión de ellos mismos. Es decir, los otros dos anteriores ya han perdido a alguien y se han convertido en esa versión que arrastra dolor. Entonces a Tom Holland ahora le toca esa etapa nueva en la que va a entrar ahora, el personaje de Spider-Man de ahora, de tener que arrastrar ese dolor. Pero aún así hay una cosa más magnificada en esta versión de Spider-Man con respecto a las anteriores dos, y hay una cosa que cambia también. Con los anteriores dos Spider-Mans, ellos sufrían el dolor, sufrían la pérdida de un ser querido y para ellos, digamos, era definitivo, estaban condenados, ya no había vuelta atrás. En esta versión de Spider-Man hay una cosa más, hay un precio más que paga Tom Holland, y no es solo la irrecuperable muerte de un ser querido, sino que además pierde a todo el mundo que quiere a su alrededor. No los pierde, siguen estando ahí, pero él se pierde en ellos. Entonces se queda solo, se queda aislado. Y eso es una idea de Spider-Man también, de que es un héroe que al final se acaba quedando solo. Pero no obstante, aun a pesar de pagar un precio mayor y máximo esta versión de Spider-Man, no obstante hay una pequeña esperanza para él, en cambio con los anteriores dos. Y es que, aun a pesar de que Tom Holland se queda solo, al final sabes que tiene una pequeña esperanza porque él no lo ha perdido todo. Él sigue teniendo a los seres que quiere, pero no le quieren a él, ellos, o al menos no lo saben todavía, él los sigue teniendo a su alrededor. Es decir, tiene la esperanza de poder recuperarlos. Se lo tendrá que trabajar y ese va a ser otro reto de Spider-Man. O sea, el reto de Spider-Man, ante todo, va más allá de lo humano, siempre. Es como el héroe más humano de todos, quizás el más humano. Todos tienen superpoderes, pero uno de los superpoderes mayores de Spider-Man es ese contacto humano, precisamente. Y por eso es el Friendly Neighborhood, porque ante todo es la persona amable a la que tú ayudas. Es un héroe que te levanta la moral, y levanta la moral del público por su espíritu jovial, y levanta la moral de aquellos a los que salva. Entonces, la batalla verdadera de Spider-Man es una batalla interna, interior, y es una batalla de espíritu más humana de conexión. Entonces Spider-Man es un héroe que es mucho más que trepar paredes, que saltar, que tirar redes. El mayor reto de Spider-Man, y más ahora, va a ser recuperar su vida y quizás ir en contra de su destino solitario de acabar solo, amargado y siendo gris.
Porque además esa versión de Spider-Man también es la que se muestra en la última peli de dibujos animados donde introdujeron en Spider-Man el concepto del multiverso, que es una peli muy buena, os recomiendo verla, es muy buena. Y ahí había una versión de Spider-Man que era el Spider-Man, digamos, fracasado, el Spider-Man que está solo, solitario, el que acaba corriendo en gallumbos por ahí. Pues ese Spider-Man lo perdió todo. Perdió a Mary Jane, acabó solo, con barba, gris, que le importaba nada y la vida en general no le importaba nada. Y esa es la versión en la que no se tiene que convertir Tom Holland. No tiene que acabar solo, porque, como digo, la verdadera lucha de Spider-Man ahora mismo va a ser no solo contra el multiverso, sino por recuperar su vida y por recuperarse él como individuo, para no perderse en la depresión. Os recomiendo mucho verla. Ved las anteriores, vedla por lo menos la primera y la segunda. Quizás no hagan falta ninguna de las de Avengers, ni donde se junta con más superhéroes, pero como mínimo la primera y la segunda os hará falta verla por entenderlo. Y también convendría saber sobre Doctor Strange, lo mínimo. Y en cuanto al multiverso, me gustaría hacer otro vídeo más, el cual lo haré, porque en sí es otro concepto a comentar aparte, porque me parece el multiverso de Marvel es algo que traspasa el propio universo cinematográfico de Marvel, o sea, tiene repercusiones en la propia industria y en la propia productora, las cuales comentaré en mi próximo vídeo. Dadme like si os ha gustado el vídeo, comentadme algo si pensáis que estáis de acuerdo o no, o si os gustaría hacer algún comentario con respecto a lo que acabo de decir, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.